Biografía de Séneca para audiolibro, Vida y Filosofía. Lucio Anneo Séneca, conocido comúnmente como Séneca el Joven, nació aproximadamente en el año 4 a.C. en Córdoba, en la provincia romana de la Hispania Ulterior, y falleció en el año 65 después de Cristo. Su vida, rica en vicisitudes y marcada por el ascenso y la caída en el turbulento escenario de la política imperial, ha dejado un legado imborrable tanto en el campo de la literatura como en la filosofía. En este audiolibro nos adentraremos en su vida, sus ideas filosóficas y la forma en que sus escritos y enseñanzas han influido sobre la ética, el estoicismo, la comprensión de la naturaleza y la búsqueda de la virtud. Introducción: el hombre y su tiempo. Durante la República y el temprano Imperio Romano se dibujan las líneas del pensamiento humanista y filosófico que, a pesar de la turbulencia de la vida política, han perdurado gracias a figuras como Séneca. Él emergió en un momento crítico de la historia romana, en el que la corrupción, el abuso de poder y un ambiente de excesos convivían con ideales de grandeza y virtud. Bajo la sombra de figuras imperiales como Nero, y en un contexto en el que el poder estaba en constante pugna, Séneca se consagró no solo como un asesor y escritor, sino también como un pensador que buscó comprender las leyes universales que rigen la conducta humana. El presente audiolibro se propone ofrecer una visión completa de la vida de Séneca, abarcando desde su infancia y formación hasta sus contribuciones filosóficas y su trágico desenlace. A lo largo de este recorrido, se destacarán sus principales obras, como De Brevitate Vitae, y se examinarán las ideas fundamentales del estoicismo que influyeron en su obra y pensamiento, tales como la ética, la relación del hombre con la naturaleza y la importancia de la virtud. Además, se incluirán citas textuales de sus escritos, permitiendo al oyente adentrarse en la voz misma de uno de los grandes maestros del pensamiento antiguo. Infancia y juventud, primeros años y formación. Nacido alrededor del año 4 a.C. en Córdoba, Séneca creció en el seno de una familia acomodada y culta. La herencia cultural y social a la que pertenecía le permitió recibir una educación esmerada, lo cual fue crucial para la formación de su intelecto y su posterior incursión en la filosofía. Desde muy joven se mostró un fuerte interés por las letras, la retórica y sobre todo por el estudio del pensamiento ético, lo que le llevó a relacionarse con algunos de los principales maestros de la época. La juventud de Séneca estuvo marcada por la inquietud intelectual y la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana. Se dice que incluso en su adolescencia, el joven Séneca ya mostraba señales de una mente capaz de alcanzar grandes claridades y paralelismos entre las ideas estoicas y los retos que plantea la vida cotidiana en una sociedad regida por una monarquía de facto. Su educación se fundó en los principios tanto de la filosofía griega como de la romana, y se dirigió especialmente al estudio del pensamiento socrático y platónico para formar su propia cosmovisión. Influenciado por la obra de maestros anteriores, el joven Séneca desarrolló un interés particular por la ética y la moral, un interés que se vería reflejado en sus escritos posteriores. Así, en sus primeros años, la búsqueda por conocer y distinguir entre el bien y el mal le llevó a sumergirse en una serie de lecturas y enseñanzas que con el tiempo constituirían la base sólida de su filosófico compromiso. 2. Educación y primeros pasos en la carrera pública. Una vez consolidada su educación, Séneca inició su carrera en la política y en la vida pública de Roma, ámbitos en los que desarrolló una dualidad notable. Mientras se movía en las altas esferas del poder, continuaba cultivando sus inquietudes filosóficas. La sociedad romana de finales de la República y principios del Imperio se caracterizaba por su grandeza cultural y al mismo tiempo por un profundo pragmatismo, un contraste que marcó profundamente la visión del mundo de Séneca. Durante la primera parte de su carrera, él se destacó en la oratoria y en la pasión con la que se movía entre los recintos del poder. Su habilidad para articular ideas con claridad y su capacidad para exponer argumentos sólidos lo llevaron a ser reconocido como uno de los más brillantes oradores de su tiempo. Sin embargo, a pesar de sus éxitos públicos, su pasión por la filosofía no se negligenció. De hecho, fue precisamente su compromiso ético lo que lo impulsó a meditar sobre el sentido de la vida, la fugacidad del tiempo y la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Un aspecto crucial de su formación fue la dedicación al estoicismo, la filosofía que sostenía que la virtud y la sabiduría eran los únicos bienes reales, y que la única forma de alcanzar la felicidad era a través del dominio de las pasiones y la comprensión de la naturaleza. Al tiempo que su vida política le imponía constantes desafíos y tensiones, su práctica del estoicismo le ofrecía una vía de escape y una manera de reconectar con la serenidad interior, permitiéndole enfrentar la adversidad con dignidad.
En palabras de Séneca en su obra De Brevitate Vitae, se refleja esta preocupación incesante por la administración del tiempo. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. Esta reflexión, hoy más relevante que nunca, encapsula la esencia de una filosofía que aboga por el aprovechamiento de cada instante y la revalorización de lo verdaderamente importante. 3. La crisis del poder y la edad de oro del pensamiento estoico. La carrera política de Séneca se vio profundamente influenciada por los acontecimientos que marcaron el periodo en el que vivió. Durante su vida, Roma experimentó tanto momentos de esplendor como episodios de crisis y violencia. La dinastía Julio-Claudia, especialmente bajo el mandato del emperador Nerón, ofreció a Séneca tanto oportunidades como desafíos inesperados. En el año 49 después de Cristo, tras varios años de ascenso en el panorama político romano, Séneca fue designado consejero del joven emperador Nerón. Esta designación marcó el inicio de una etapa crucial en su vida, en la que se convirtió en una figura central tanto en el gobierno imperial como en la transmisión de su filosofía. A pesar de las dificultades inherentes al servicio en una corte llena de intrigas y lujos desmesurados, Séneca encontró en su labor política la ocasión para poner en práctica sus ideales estoicos, buscando constantemente la rectitud y la moderación. Durante este periodo, sus ideas sobre la ética y la virtud se pusieron a prueba en un entorno donde el poder deslumbraba, pero también corrompía. La tensión entre la majestuosa grandeza del imperio y las sombras de la tiranía se convirtió en el telón de fondo de una época en la que él tenía la misión de ser un faro de sabiduría. Es en estos años en los que se destacan sus lecciones sobre la importancia de la moderación, el autocontrol y la renuncia a los excesos. Séneca enfatizaba en numerosas ocasiones la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y con las leyes universales. En sus cartas a Lucilio expone que la felicidad no es algo que se pospone para el futuro, es algo que se diseña para el presente. Esta frase se convirtió en una máxima del pensamiento estoico, invitando a sus lectores y oyentes a reflexionar sobre el equilibrio entre la vida interior y las demandas del entorno. La convivencia con un emperador como Nerón, conocido tanto por su exaltación de las artes como por su crueldad, supuso para Séneca un constante ejercicio de equilibrio. Debía aconsejar y moderar, pero también sobrevivir en una corte plagada de peligros. Es en este contexto donde su filosofía se mostró más relevante, sirviendo de ancla ante la inconstancia del poder y la naturaleza impredecible del ser humano. 4. La filosofía de Séneca: ética, estoicismo, naturaleza y virtud. Uno de los grandes legados de Séneca es, sin duda, su aportación a la filosofía estoica. Este sistema de pensamiento que pone la virtud y la razón en el centro de la existencia, se caracteriza por la creencia en la autosuficiencia y en la capacidad del ser humano para alcanzar la paz interior a través del entendimiento de las leyes naturales. Para Séneca, vivir de acuerdo con la naturaleza era sinónimo de vivir en armonía con uno mismo y con el resto del mundo. La ética en la obra de Séneca se manifiesta en la constante preocupación por la conducta humana y la manera de enfrentar las adversidades. En De Brevitate Vitae, por ejemplo, se analiza cómo la vida puede parecer efímera cuando se desperdicia en banalidades y placeres efímeros. De allí se desprende una invitación a dedicar cada instante a lo esencial y trascendental, a la búsqueda de una existencia plena y en sintonía con la razón. En sus escritos se puede encontrar la esencia del pensamiento estoico, la aceptación del destino, el control de las emociones y la aspiración a un ideal de vida regido por la virtud. Séneca afirmaba que la verdadera felicidad no está en la riqueza ni en la posición, sino en la tranquilidad del alma y la serenidad que proviene de la sabiduría. Con estas palabras el filósofo resumía su idea de que la libertad interior es lo único inamovible ante los embates del destino. La importancia de la naturaleza y la razón aparece una y otra vez en sus cartas y ensayos. Para Séneca, la naturaleza era un modelo a seguir, era el orden natural y perfecto del universo, del cual el ser humano debía aprender a imitar su armonía. Así la virtud se convertía en el camino para alcanzar la verdadera libertad y la paz interna. En uno de sus escritos expone: el hombre sabio transforma cada dificultad en una oportunidad, cada obstáculo en una lección. Esta perspectiva invita a una vida en la que el aprendizaje y la superación sean constantes, a pesar de las circunstancias externas. Más allá de la reflexión ética, la filosofía de Séneca lleva consigo una crítica velada a la vida materialista y al derroche del tiempo. En un mundo en el que prevalecen los excesos, su insistencia en la moderación y en el uso consciente del tiempo resuena como un llamado a la autenticidad.
La virtud, entendida no solo como un fin moral sino como el camino hacia una existencia coherente con los propios ideales, es un elemento central en sus obras. En sus Cartas a Lucilio, se pueden apreciar fragmentos que aún hoy movilizan a quienes buscan la serenidad. Por ejemplo, al abordar el dolor y la pérdida, Séneca sostiene: el sufrimiento se hace soportable cuando se comprende que es parte del curso natural de la vida. Esta concepción demuestra el pragmatismo del filósofo, que aunque no negaba la presencia del dolor, invitaba a encarar la adversidad con dignidad. La ética de Séneca, enmarcada en el estoicismo, ha quedado plasmada en sus múltiples obras y en la influencia que ejerció en generaciones posteriores. Su doctrina se fundamenta en la idea de que todos los seres humanos comparten una chispa divina, una razón que trasciende las circunstancias externas y que permite elevarse por encima de las trivialidades del día a día. Vivir conforme al orden natural y reconocer la impermanencia de las cosas terrenales se convirtieron en consignas inseparables del pensamiento senecano. Asimismo, su reflexión sobre la brevedad de la vida plantea una crítica aguda hacia aquellos que, en detrimento de lo esencial, se enredan en las trivialidades. En Brevedad de la vida, Séneca argumenta que no es que la vida sea corta, sino que malgastamos el tiempo. Con esta declaración, el autor invita a un examen introspectivo de nuestras prioridades, recordándonos que el verdadero valor de la existencia se encuentra en la calidad de los momentos vividos y en la fidelidad a nuestros principios. Obras fundamentales y legado literario. La producción literaria de Séneca es vasta y abarca tratados filosóficos, cartas y obras teatrales. Entre sus textos más reconocidos se encuentra De Brevitate Vitae, una obra que se ha convertido en un clásico de la literatura filosófica y en una referencia obligada para aquellos que buscan comprender el sentido del tiempo y la urgencia de vivir de forma plena y consciente. Además de Brevitate Vitae, otras obras importantes incluyen las Cartas a Lucilio, en las que el filósofo expone sus inquietudes y reflexiones sobre la virtud, la ética y la forma adecuada de encarar la existencia diaria. Estas misivas, dirigidas a un amigo cercano, se caracterizan por su tono claro y accesible, lo que ha permitido que el mensaje de Séneca trascienda las barreras del tiempo y llegue al mundo contemporáneo. En sus escritos, Séneca no se limita a la emisión de doctrinas abstractas, también ofrece consejos concretos para la vida práctica. Por ejemplo, en diversas ocasiones afirma que la adversidad es una oportunidad para demostrar el valor interior, frase que resalta su creencia en la capacidad humana para superar dificultades y crecer a partir de ellas. Este mensaje ha resonado a lo largo de la historia y ha inspirado a innumerables lectores que han hallado en sus palabras una guía para enfrentar las incertidumbres de la vida. La influencia de sus obras no se circunscribe únicamente al ámbito literario o filosófico, por el contrario, su pensamiento ha permeado diversas corrientes culturales y ha servido de base para el desarrollo de otros sistemas de reflexión sobre la ética y la existencia. En la Edad Media y el Renacimiento, la figura de Séneca fue reivindicada por pensadores y humanistas, quienes encontraron en sus escritos un faro de luz en medio de la oscuridad de tiempos tumultuosos. El legado literario de Séneca se amplifica con su capacidad para dialogar con el lector de forma directa, utilizando un lenguaje que trasciende las barreras temporales. Por ello, sus textos han sido leídos y estudiados a lo largo de siglos, siendo traducidos a múltiples lenguas y adaptados a contextos tan diversos. La esencia de su obra, su llamado a la moderación y a la virtud, sigue inspirando debates y reflexiones en academias y foros filosóficos modernos. A la par que su obra ensaya la brevedad de la vida y la necesidad de aprovechar el tiempo, también se convierte en testimonio de la lucha interna del ser humano por alcanzar la paz interior en un mundo marcado por la ambición y la inconstancia. Así, las Cartas a Lucilio se transforman en un manual de vida, en el que se abordan temas como la fidelidad a uno mismo, la integridad moral y la importancia de cultivar la mente y el espíritu. La influencia de los contextos históricos y las relaciones personales. Vivir bajo el Imperio Romano significó para Séneca enfrentarse a una serie de desafíos que trascendían el ámbito personal. Las intrigas palaciegas, las luchas de poder y las crisis políticas fueron escenarios constantes en su vida. Su papel como consejero y tutor de Nerón, por ejemplo, lo situó en el centro de la política de la época, obligándolo a mediar entre los ideales filosóficos y las exigencias de un poder a menudo intransigente. Este entorno traumático y a veces contradictorio hizo que sus enseñanzas cobraran mayor relevancia. Las ideas que propugnaba no podían limitarse únicamente al mundo de lo abstracto, sino que debían ser aplicadas con firmeza en un contexto real y a menudo hostil.
La convivencia con la corte de Nerón obligó a Séneca a asumir riesgos personales, ya que sus posturas éticas y moderadas chocaban con los excesos y las brutalidades del poder absoluto. En un periodo en el que las ambiciones desmedidas y la corrupción imperante amenazaban con destruir los pilares de la convivencia social, Séneca ofrecía un camino distinto, fundado en la introspección y en la armonía con el orden natural del universo. Entre sus contemporáneos y amistades se contaban otros intelectuales y políticos que, influenciados por sus ideas, trataron de implantar en el tejido social valores de racionalidad y justicia. No es casual que, a la luz de los acontecimientos, sus escritos hayan sido recordados como faros de esclarecimiento moral. La frase "no es la fortuna sino nuestro carácter", la que determina la grandeza del hombre, resume su enfoque ante el ineludible destino que impone la historia y el azar. Su influencia sobre la filosofía, la política y la vida cotidiana fue tal, que incluso algunos críticos modernos han establecido paralelismos entre sus enseñanzas y los movimientos contemporáneos que abogan por una mayor transparencia y ética en el ejercicio del poder. Las relaciones interpersonales de Séneca, tanto en el ámbito de la amistad como en el de la política, también tuvieron un impacto profundo en la conformación de su pensamiento. La correspondencia con Lucilio y otros amigos cercanos refleja no solo un intercambio de ideas, sino una lucha constante por mantener la integridad en un entorno adverso. Estos diálogos han sido apreciados a lo largo de la historia por su sinceridad y profundidad, y continúan siendo lecciones valiosas sobre la amistad, la lealtad y la búsqueda de la verdad. 7. Reflexiones sobre la brevedad de la vida y el valor del tiempo. Uno de los temas centrales en la obra de Séneca es la reflexión acerca de la brevedad de la vida. En De Brevitate Vitae el filósofo analiza cómo el tiempo, a pesar de ser el recurso más valioso, a menudo se desperdicia en afanes triviales y en la búsqueda de placeres efímeros. Según Séneca, la larga existencia prometida por la naturaleza solo se convierte en corta si se malgastan los momentos que podrían ser aprovechados en la búsqueda de la virtud y la sabiduría. En un pasaje especialmente conmovedor, argumenta: la vida es suficientemente larga, y se nos ha concedido la generosidad de vivirla sabiamente si se sabe utilizarla. Con estas palabras, Séneca invita a cada oyente a hacer una reflexión profunda sobre la forma en que el tiempo es empleado, convirtiendo cada jornada en una oportunidad para el crecimiento interior y la conexión con la esencia propia. Esta meditación sobre el tiempo resuena especialmente en nuestra era moderna, en la que el ritmo acelerado de la vida y la sobreabundancia de estímulos pueden hacer que nos olvidemos de vivir con plenitud. Para el sabio romano, el tiempo era un bien preciado, una llama efímera que exigía ser alimentada con actos de bondad, reflexión y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En definitiva, la invitación de Séneca a reflexionar sobre la brevedad de la vida no es un mero lamento por la fugacidad del tiempo, sino un llamado a despertar la conciencia y a adoptar una actitud activa frente a los retos de la existencia. Vivir con propósito, evitar distracciones superfluas y orientarse hacia un ideal de excelencia ética son, según él, las claves para transformar la vida en una experiencia plena y significativa. 8. La dualidad del poder y la sabiduría en la carrera de Séneca. La relación de Séneca con el poder romano y su compromiso con la filosofía revelan una dualidad que es fundamental para comprender su figura. Por un lado, fue un hombre que alcanzó grandes alturas en el ámbito político, ocupando cargos de relevancia y asesorando a uno de los emperadores más polémicos de la historia, Nerón. Por otro, fue un filósofo que, en medio de las maquinaciones de la corte, nunca perdió de vista su misión de fomentar la moderación y el conocimiento. La tensión entre el poder y la virtud es uno de los ejes temáticos en la obra de Séneca. Aunque ejerció funciones públicas y en ocasiones, se vio implicado en las intrigas de la política romana. Sus enseñanzas siempre promovieron la idea de que el verdadero poder reside en la capacidad de dominar las pasiones y en vivir con honor y claridad moral. En sus cartas el filósofo aconsejaba a aquellos que se aproximaban al poder a recordar que la dignidad del hombre no se mide por su posición o por los honores recibidos, sino por la rectitud de su alma. La vida de Séneca es, por tanto, un relato de contradicciones. Mientras se debatía entre los lujos y excesos del poder, su espíritu se mantenía firme en la búsqueda de una existencia austera y contemplativa. Esta lucha interna le llevó a meditar sobre el valor real del ser humano y sobre cómo la sabiduría puede ser la brújula que guíe las decisiones, aun en el más inhóspito de los entornos. La insistencia en el cultivo de la virtud y la reflexión ética fueron, sin duda, las armas con las que combatió las tentaciones del poder.
A menudo se recuerda que a pesar de la aparente fragilidad que se desprende de sus escritos, Séneca mostraba una firme convicción en la capacidad del ser humano para sobreponerse a las circunstancias y transformar el sufrimiento en crecimiento interior. Sus palabras "ningún mal nos afecta, sino nuestro propio juicio" invitan a una lectura donde la percepción y la actitud personal son los factores definitivos en la construcción de una vida digna. 9. La influencia del estoicismo en la vida cotidiana. El estoicismo, como doctrina y práctica, constituyó el núcleo de la filosofía de Séneca. Esta corriente enseña que la felicidad depende únicamente de la virtud, de vivir en armonía con la naturaleza y de aceptar con serenidad las vicisitudes del destino. Estos principios fueron aplicados por Séneca no solo en sus meditaciones personales, sino también en sus decisiones políticas y en la forma en que se relacionaba con el mundo que lo rodeaba. Para el filósofo, la clave para lograr la paz interior residía en la capacidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. No debemos temer ni enorgullecernos del destino, escribía, pues es el testigo silencioso de nuestras acciones. Esta enseñanza se traduce en una actitud de aceptación y resistencia, en la que nada externo puede perturbar la tranquilidad del alma si se ha cultivado adecuadamente la virtud. La influencia del pensamiento estoico se extiende a múltiples aspectos de la vida cotidiana. Desde la gestión de las emociones hasta la relación con los demás, la filosofía de Séneca es un llamado a una vida deliberada, en la que cada acción es evaluada a la luz de su contribución al bienestar interior. En un mundo donde a menudo reina la ansiedad y la inquietud, el legado senecano ofrece herramientas valiosas para encontrar un equilibrio y un sentido en medio del caos. Asimismo, la claridad y sencillez del lenguaje que empleaba en sus escritos hicieron que sus enseñanzas pudieran ser accesibles a un público amplio. La frase "nada es tan fuerte que no pueda ser vencido con la razón" sintetiza la confianza en la capacidad humana de transformar el sufrimiento en aprendizaje, adoptando una actitud de resiliencia frente a las dificultades ineludibles. El legado de Séneca y su vigencia en el mundo contemporáneo. A lo largo de los siglos, la figura de Séneca ha permanecido como un referente ineludible de la filosofía ética y el pensamiento reflexivo. Sus escritos, impregnados de una profunda humanidad, siguen resonando en el contexto actual, donde el estrés, la sobreestimulación y la incertidumbre inundan la vida moderna. La relevancia de sus consejos, especialmente en lo que respecta a la gestión del tiempo y a la práctica de la virtud, ha sido reconocida por filósofos, psicólogos y expertos en desarrollo personal. Hoy, en un mundo en el que las distracciones son constantes, recordar la insigne enseñanza de Séneca de que la vida no se mide por la cantidad de días, sino por la intensidad con que se vive, es un recordatorio de la importancia de la autenticidad y del autocontrol. Su mensaje sigue invitándonos a reflexionar sobre la fugacidad de la existencia y a reorientar nuestras prioridades hacia lo esencial, lo que nutre el alma y construye un carácter sólido y honrado. El legado de Séneca ha trascendido el ámbito puramente filosófico para inspirar movimientos de autoayuda y de reevaluación de estilos de vida contemporáneos. Sus ideas sobre la moderación, el autocontrol y la relevancia de una vida bien vivida se han convertido en pilares de discursos actuales que promueven el minimalismo y la conciencia plena. La esencia de su pensamiento, aun en medio de la tecnología y la globalización, mantiene su vigencia al recordarnos que el verdadero poder reside en el interior y que cada instante es una oportunidad para cultivar la virtud. La influencia de sus escritos también se hace notar en diversos ámbitos académicos y culturales, donde se analizan las similitudes entre la ética estoica y las prácticas de mindfulness y resiliencia. Cada cita, cada reflexión, constituye una invitación a mirar hacia adentro y a valorar la profundidad de la experiencia humana, independientemente de las circunstancias externas. 11. La última etapa y el trágico desenlace. No se puede hablar de la vida de Séneca sin abordar el episodio final, marcado por la tragedia y la renuncia a la vida. En el año 65 después de Cristo, tras una serie de intrigas y conspiraciones palaciegas, el propio emperador Nerón ordenó la ejecución de Séneca. Ante la magnitud de la injusticia y el final inminente, el filósofo eligió el suicidio como la última manifestación de su control sobre su destino, un acto que acentuaba la coherencia de su vida y de sus convicciones éticas. La muerte de Séneca no fue simplemente el fin de una existencia, sino la culminación de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad y de la virtud. Se dice que en sus horas finales, mantuvo la serenidad que caracterizó a su pensamiento, demostrando que incluso frente a la adversidad extrema, el alma entrenada en la sabiduría estoica es capaz de encontrar la paz. Su decisión de poner fin a su vida fue comprendida,
para muchos como un acto de integridad y de valentía ante las condiciones impuestas por un régimen tiránico. Esta etapa final reafirma la idea central de toda su obra: la vida es breve, y lo único que verdaderamente importa es la forma en que vivimos cada segundo, de acuerdo con nuestros principios y nuestras convicciones más profundas. El legado de Séneca, que culmina en su trágico pero honorable final, sigue siendo un testimonio del poder transformador de la mente y la ética, y es un recordatorio de que la grandeza no se mide por la duración de la existencia, sino por la intensidad y la calidad de la vida vivida. 12. Conclusión: la herencia imperecedera de un filósofo. Al concluir este recorrido biográfico y filosófico, es importante reconocer que la figura de Séneca constituye un faro que ilumina tanto el pasado como el presente. Su vida estuvo marcada por contrastes: la inmensa riqueza de su pensamiento frente a la crudeza de las realidades políticas de su tiempo, la búsqueda de la virtud en una sociedad que a menudo se perdía en el derroche de los lujos y la insensatez del poder. Cada aspecto de su existencia refleja un compromiso inquebrantable con el ideal de vivir conforme a la razón, a la naturaleza y a la ética. El mensaje central de Séneca, expuesto en su insistencia en el valor del tiempo y en la importancia de la autenticidad interior, sigue siendo estudiado y venerado en las universidades y entre aquellos que buscan un camino de sabiduría en medio de un mundo caótico. Sus enseñanzas sobre el estoicismo, la virtud y la moderación no solo ilustran su propia trayectoria, sino que ofrecen una hoja de ruta atemporal para quienes aspiran a superar las adversidades y a encontrar la paz en el interior. En este audiolibro hemos repasado los hitos más significativos de su vida, desde la formación en una familia rica en cultura, pasando por sus primeros pasos en la vida política, hasta el dramático epílogo que marcó su renuncia a la existencia. Cada etapa estuvo acompañada por una profunda reflexión sobre la ética, la relación con la naturaleza y el ideal de la virtud. Como reflejo de su pensamiento, recordamos una de sus citas emblemáticas: no es que no tengamos tiempo, es que perdemos el que tenemos. Esta máxima invita a cada uno de nosotros a reconsiderar la importancia de vivir con virtud, a cultivar la sabiduría personal y a actuar con integridad en cada paso que damos. La vida de Séneca, en suma, es un testimonio de la lucha constante para forjar un camino de virtud en medio de las contradicciones y desafíos de la existencia. Su legado sigue impulsando a generaciones a redescubrir la importancia de la ética y a valorar la profundidad de cada instante. Su pensamiento, recogido en sus tratados, cartas y reflexiones, sigue siendo una guía que ilumina el sendero del ser humano en su búsqueda de la felicidad genuina. Así, al despedirnos de este recorrido por la vida y la filosofía de Séneca, es fundamental recordar que su obra no es exclusiva de un pasado remoto, sino que es un legado vivo que nos insta a renovar nuestro compromiso con la vida auténtica y reflexiva. La herencia de este gran filósofo nos impulsa a buscar un equilibrio entre el poder y la humildad, entre la acción y la reflexión, y nos recuerda que la verdadera libertad es aquella que brota desde el interior. En tiempos modernos, llenos de distracciones y excesos, el mensaje de Séneca actúa como un recordatorio poderoso del verdadero valor de la existencia. Como dijo, la vida es imprevisible y breve, por ello, no la malgastes reparando lo intransitable, sino invierte en lo que te permita descubrir y cultivar la virtud. Esta biografía, que abarca 5.000 palabras de una profunda reflexión, no solo ha intentado capturar los hechos y las fechas precisas desde su nacimiento en el 4 a.C. hasta su trágico final en el 65 d.C., sino que también ha tratado de sumergir al oyente en la esencia del pensamiento estoico de Séneca. Cada recodo de su vida, cada palabra plasmada en sus obras, sigue siendo una invitación a redescubrir un camino de sabiduría y plenitud interior. Que la voz de Séneca y sus enseñanzas continúen inspirando a todas aquellas personas que buscan, en medio de los desafíos de la vida moderna, un faro de claridad y paz. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera grandeza se forja en el interior, cultivando día a día el humilde arte de vivir en armonía con la razón, la naturaleza y nuestra propia esencia. Con esto concluye nuestro audiolibro sobre la vida y la filosofía de Séneca, un legado que trasciende los límites del tiempo y continúa siendo una guía atemporal para vivir de manera ética, reflexiva y virtuosa. Epílogo. La historia de Séneca es la historia de un hombre que en medio de un mundo caracterizado por la inconstancia y la corrupción, supo encontrar en la filosofía un refugio y una respuesta a la complejidad de la existencia. Desde sus primeras lecciones en la academia hasta los momentos finales en los que eligió la dignidad sobre el sometimiento absoluto, su vida ha sido una constante búsqueda de la sabiduría y del autoconocimiento.
Las lecciones de Séneca, plasmadas en sus obras y transmitidas a través de las generaciones, continúan recordándonos la importancia de que, aun cuando el destino nos presente desafíos insuperables, la fuerza interior y la adhesión a nuestros valores pueden transformarnos en seres más completos y auténticos. En cada reflexión, en cada consejo, se nota su firme convicción de que la verdadera libertad es el resultado de cultivar un alma serena y virtuosa, independiente de los vaivenes del mundo exterior. Al despedirnos de esta narración, llevamos con nosotros la certeza de que la figura de Séneca no es solo un vestigio de la historia antigua, sino una fuente inagotable de enseñanzas que, más allá del paso del tiempo, continúan iluminando los caminos de aquellos que aspiran a una vida de significado, integridad y autenticidad. Que este audiolibro sirva de recordatorio de que en cada instante se nos ofrece la oportunidad de transformar el presente y de construir un futuro en el que la virtud y la sabiduría sean los pilares de una existencia plena y consciente.